¿Se ve, no? Sí, doctor. Está bien. Bueno, entonces empezaremos el tema, ya deben estar todos. Mm, Continuamos con lo que son la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, es otra enfermedad que es más frecuente aún todavía. Mucho se ve esta patología en los pacientes, especialmente en el gastroenterológico. Bueno, Eh, pues en relación a esta patología, el tratamiento ha evolucionado en estas últimas décadas, ¿no? Debido a que realmente la cadena de fármacos que ha aparecido con antisecretorios es mucho. Hay medicamentos de última generación, principalmente los inhibidores de bomba de protones. Entonces ahí viene el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Entonces hay nuevas generaciones de este tipo de medicamentos. Y obviamente el perfeccionamiento también de las técnicas quirúrgicas hacen entonces que el tratamiento de esta enfermedad probablemente sea más adecuado en relación a tiempos antiguos, ¿no? En muchos casos los síntomas pueden controlarse solo con los fármacos, y asimismo solo modificando el estilo de vida que uno tiene. Pero vamos a ir a ver qué tipo de fármacos y qué tipo de estilo de vida es más aconsejable para evitar este tipo de cuadros. Pero algunos pueden también experimentar resistencia o complicaciones a estos tratamientos médicos y que por último requerirían pues un tratamiento quirúrgico, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que es el tratamiento médico. La mayoría de las referencias al cirujano para que sean intervenidos quirúrgicamente son los síntomas no controlados o persistentes de pirosis o regurgitación, a pesar del tratamiento médico que se realiza al paciente. Entonces, no siempre los medicamentos van a dar buen resultado. Por ende, serían los que van a ser referidos hacia el cirujano, ¿no? ¿Qué hacen los pacientes? Habitualmente son prescritos tomando inhibidores de bomba de protones una vez al día. Generalmente se usa de 40 miligramos al día, el pantoprazol o omeprazol, y se progresan cada 2 veces al día, cada 12 horas, ¿no? Entonces, eso es lo que la indicación médica que se los prescribe a los pacientes, ¿ya? Y muchas veces algunos pacientes, por la indisciplina que tienen, pues empiezan a tomar un fin de marcas de inhibidores de protones, mezclan con antiácidos, ¿no? Los antiácidos que conocemos. Entonces, igual no cumplen con un tratamiento disciplinado o adecuado, ¿ya? Entonces, asimismo, la suspensión de los inhibidores de bomba de protones puede producir pirosis o regurgitación, lo cual impediría el funcionamiento normal del esófago, ¿no? Entonces, eh, tampoco es suspender nomás sin la indicación del conocimiento social que tienen ellos, ¿no? Entonces, los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente deben ser seleccionados, ¿no? Entonces, deben ser seleccionados. Eso sí, van a tener un éxito de tratamiento, ¿ya? Entonces, asegurar lo que se ha intentado con un tratamiento médico antes, ¿no? A lo máximo, y que este tratamiento médico haya fracasado. Entonces, este paciente va a ser probablemente mejor en este paciente un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, asimismo, si el tratamiento médico nunca ha aliviado los síntomas, ¿no? Nunca aliviado y van a seguir presentando síntomas, ¿no? Entonces, o síntomas atípicos, se puede hacer estudios para buscar otras causas, antes de ofrecerle una cirugía a estos pacientes. Entonces, eh, la verdad es que el tratamiento quirúrgico solo está en esos pacientes en los que el tratamiento médico no ha dado resultado, ¿no? No ha dado resultado. Entonces, eso es la indicación más aceptada, ¿no?
O sea, el tratamiento quirúrgico tiene mayor éxito en esos pacientes que ha dado resultado, ¿no? El tratamiento médico o antisecretor, ¿no? En esos pacientes es mejor realizarlos el tratamiento quirúrgico. Entonces, en relación al cambio de estilo de vida, pues se sugiere, si son obesos, pacientes obesos, pues perder peso, ¿no? Disminuir de peso, dejar de fumar, si es un paciente que consume mucho cigarrillo, eliminar los alimentos desencadenantes, qué sé yo, gaseosas principalmente, gaseosas, ¿no? Entonces, bebidas alcohólicas, ¿ya? Comidas pequeñas y frecuentes, hay muchos pacientes que son picoteadores, ¿no? Entonces, estos pacientes, evitar que sean picoteadores. Además, es mucho mejor comer en horario, ¿no? Entonces, asimismo, si tienen antecedentes de estreñimiento, pues mejorar ese cuadro de estreñimiento, ¿no? Entonces, el tratamiento médico alcanza su máximo cuando se administran inhibidores de bomba de protones 2 veces al día. Eso es lo recomendable, aunque generalmente casi siempre empezamos con una vez al día de 40 miligramos de omeprazol o pantoprazol, ¿no? Actualmente viene el lansoprazol, que es de última generación, de 30 miligramos. En relación al diagnóstico para el reflujo, para la enfermedad del reflujo gastroesofágico, tenemos un sinfín de estudios que se los puede realizar y se consideran estándar estos estudios, ¿ya? Y ellos comprenden la prueba del pH, la prueba de motilidad esofágica, el esófagograma con bario, la endoscopía más biopsia, ¿no? Las pruebas complementarias como ser un TAC o un vaciado gástrico, ¿no? Entonces son pruebas que se los puede realizar en este tipo de pacientes. Entonces vamos a ver que desglosar cada uno de estos, en qué consiste, aunque ya hemos hablado de esto. Entonces la prueba de pH, entonces vemos que el contenido gástrico normalmente es ácido, ¿no? Entonces, medir este pH vendría a ser, nos daría más o menos el diagnóstico de un reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿qué va a documentarnos la prueba de pH? Nos documenta una exposición del esófago en la parte inferior, ¿no? Más que todo a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Por eso el reflujo gástrico que existe, entonces se expone el esófago, ¿ya? Asimismo, relaciona los síntomas con esta exposición, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la prueba del pH. Generalmente se coloca una sonda desechable en el esófago distal y generalmente por endoscopía se lo hace esto y una grabadora que recoja los datos durante 24 a 48 horas para medir el pH del esófago, ¿no? Es fundamental documentar la exposición al reflujo anormal, porque otros procesos patológicos pueden tener síntomas parecidos al reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, eh, por esa razón es necesario hacer la prueba del pH, ¿no? Una prueba de pH anormal se ha relacionado con el éxito de los resultados quirúrgicos, ¿no? Entonces, eh, siempre en función al pH podemos sugerir que se haga un tratamiento quirúrgico inclusive, ¿ya? No debe haber, este paciente que se va a hacer la prueba de pH, debe dejar de tomar fármacos antisecretores, perdón, fármacos antisecretores o antiácidos, ¿ya? 5 días antes o 2 semanas antes de la prueba, ¿ya? Entonces, 5 días antes o 2 semanas antes de la prueba, suspender todo tipo de fármacos antisecretores o antiácidos. Después viene la prueba de la motilidad esofágica, que es otro examen de diagnóstico que se puede hacer, ¿no? ¿Qué nos va a permitir evaluar esta prueba? ¿No?
permite evaluar si las contracciones son fuertes y eficaces, si hay un trastorno de la motilidad, a veces si el esfínter esofágico inferior es incompetente. A través de esta prueba podemos verificar estas variables, ¿no? Entonces, asimismo, ¿qué nos va a hacer este examen? Esta prueba de la motilidad nos puede hacer diferenciar de otras enfermedades, como ser la acalasia, la esclerodermia, ¿no? Entonces, que pueden coexistir con la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, un ejemplo, pacientes con una motilidad ligeramente alterada y prueba de pH positivas, podría ser adecuada realizarle una fundoplicatura parcial o flexible, ¿no? O sea, en un lugar de una envoltura completa, en lugar de hacer una envoltura completa. Entonces, nos va a orientar al tratamiento que se requiere este tipo de pacientes, ¿ya? Y con frecuencia los pacientes con enfermedad del reflujo gastroesofágico de larga data sí tienen alteración de la motilidad esofágica, ¿no? Entonces, a estos pacientes hay que nomás, pues, sugerirles que se hagan una fundoplicatura, ¿no? Posoperatoria, ¿ya? Una fundoplicatura. Si después de la operación presentan una disfagia, ya podrían presentar, entonces, después de realizarse una fundoplicatura, ¿no? Entonces, son pacientes que hay que tomar en cuenta si son de larga data, ¿ya? Por más que se los haga la cirugía, podría quedar como después de la cirugía una disfagia en estos pacientes, ¿ya? Pacientes que tienen una alteración de la motilidad grave, ¿ya? Grave. Entonces, debe considerarse otros estudios más completos y no ir directamente al tratamiento quirúrgico. Entonces, primero hay que hacer un diagnóstico definitivo para elegir cuál va a ser el tratamiento. No irnos directamente o sugerirles el tratamiento quirúrgico. Otro medio de diagnóstico es la esofagografía con video, ¿ya? ¿Qué nos va a mostrar esto? Nos muestra la estructura como la función del esófago, ¿ya? Pueden diagnosticarse a través de este examen anomalías que podrían modificar el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Y cuáles son esas anomalías que podemos encontrar? Una estenosis esofágica, masas que podrían interferir en el normal tránsito, hernia de hiato, esófago acortado o divertículos, ¿no? Entonces, todos ellos pueden diagnosticarse a través de este método de diagnóstico. Funcionalmente va a confirmar el reflujo y se relaciona con los síntomas, ¿no? Y ser indicativa de trastornos de la motilidad o acalasia, ¿ya? Entonces, podría también hacernos diagnóstico de trastornos de motilidad o acalasia, ¿no? Entonces, este examen se considera la hoja de ruta antes de la cirugía, ¿no? Entonces, este es el que nos va a indicar si requiere un tratamiento quirúrgico o no, y además nos puede evaluar el seguimiento a largo plazo de estos pacientes que son operados, ¿no? Entonces, es importante la esofagografía por video para hacer un seguimiento a largo plazo. Otro examen que es frecuentemente que se los realiza es la endoscopía. ¿Qué va a evaluar la endoscopía? Permite al cirujano evaluar la forma y el curso del esófago, ¿no? Entonces, puede mostrarnos si hay una esofagitis, una metaplasia, descartar masas o estenosis como causa de los síntomas, ¿no? Un esófago dilatado y tortuoso puede ser indicativo probablemente de un trastorno de motilidad esofágica, ¿ya? Una hernia de hiato que no se aprecia en el esofagograma pueden verse a través de este examen, ¿no? Entonces, es importante la endoscopía para el diagnóstico de hernia de hiato. Asimismo, sirve ¿para qué? Para hacer biopsias. Biopsias para descartar una metaplasia
una metaplasia esofágica, una displasia, un carcinoma, ¿no? Que podrían, pues, prácticamente alterarnos los planes de la cirugía y el seguimiento a estos pacientes, ¿no? No vamos a poder pues, operarlo de entrada a un paciente que se ha diagnosticado un cáncer esofágico por la endoscopía más biopsia, ¿no? Pues se dice que si no hay coincidencia entre las conclusiones del estudio diagnóstico y los síntomas, ¿ya?, de este paciente, debemos seguir investigando, ¿no? Y hacer ver también una segunda opinión con otro cirujano o con otro médico, ¿no? Entonces, no debemos quedarnos ahí. O sea, si los estudios, si el diagnóstico no es claro, ¿no? Y los síntomas también difieren mucho, entonces hay que seguir estudiando a esos pacientes, tratando de identificar cuál es su diagnóstico definitivo, ¿ya? Y si el diagnóstico es incorrecto, el tratamiento quirúrgico, más bien en lugar de favorecer, puede causar otros síntomas adicionales, ¿no? Sin resolver su cuadro de molestia inicial, ¿ya? Entonces, hay que considerar eso también, ¿no? Entonces, y se debe hacer también estudios complementarios que pueden ayudarnos a hacer un diagnóstico más específico, como hacer un TAC de tórax y abdominal, ¿no? Un seguimiento del intestino delgado, un estudio del vaciado gástrico, una colonoscopía, ¿no? Para ver qué otra enfermedad podría ser los que estén causando síntomas distintos a lo que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Bueno, nos vamos al tratamiento médico. Entonces, hemos visto hasta aquí, perdón, hemos visto hasta aquí el tratamiento médico, ahora nos vamos al tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, el tratamiento quirúrgico, pues son cirugías antirreflujo que se los hace, ¿no? Entonces, generalmente eh, se describen conceptos básicos de la fundoplicatura transabdominal y que se lo realiza con más frecuencia con algunas variaciones este tipo de cirugía, ¿ya? Entonces, después de comprobar que los síntomas se deben al reflujo y si es un candidato quirúrgico seguro, el cirujano tiene varias opciones de tratamiento quirúrgico para el reflujo gastroesofágico. Pues, independientemente de la técnica elegida, los principios básicos de la cirugía antirreflujo son: uno, preservar los planos tisulares y los revestimientos naturales. Dos, identificar y preservar los dos nervios vagos, ¿ya? Tres, identificar la unión esófago-gástrica verdadera para colocar la aplicatura encima de ella, ¿no? Cuatro, tener una longitud suficiente del esófago intraluminal. Cinco, establecer el ángulo de His, ¿ya? Entonces, esas son las opciones que se tiene que lograr con una cirugía antirreflujo, ¿no? Entonces, la más frecuente y conocida es la fundoplicatura de Nissen. Como ven en esta imagen, sigue siendo la cirugía estándar de cirugía antirreflujo, ¿ya? Entonces, la fundoplicatura de Nissen, chicos, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. ¿Cuál es la técnica? La técnica de la fundoplicatura de Nissen lo van a ver ustedes, lo pueden leer, está en sus libros de Savington, pero podemos considerarlo si queremos. ¿Qué significa esta técnica? Significa que hay que recrear, ¿no?, un esfínter alrededor de la unión gastroesofágica. Es crear un nuevo esfínter, ¿ya? Envolviendo el fondo del estómago alrededor del esófago.
Esto se lo puede hacer por vía laparoscópica o por laparotomía convencional o lo que se llama cirugía convencional. Actualmente, más frecuentemente se lo realiza por laparoscopia. Yo creo que actualmente el gol estándar es la laparoscopia, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se incide en el ligamento gastrohepático, ya hasta visualizar el ligamento frenoesofágico, teniendo cuidado de evitar las arterias hepáticas accesorias. Hay que evitar eso, ¿no? Se moviliza circularmente todo el esófago, ¿no? Conservando siempre los nervios vagos, ¿ya? Y finalmente, pues se moviliza todo se secciona los vasos cortos, se moviliza el ligamento gastroesplénico y la disección a lo largo del pilar izquierdo, ¿no? Teniendo cuidado de mantenerse lejos del hilio esplénico, ya para no dañar el vaso, ¿no? Seguimos con la técnica, se hace una disección de hernia de hiato para conseguir la longitud del esófago suficiente en la parte inferior para cubrir con el fondo del estómago. Entonces se moviliza la grasa de la parte anterior del estómago o esófago para visualizar la unión gastroesofágico, ¿no? Entonces, y poder excluir los nervios blancos. Una vez que ya tenemos libre el esófago, lo que vamos a llevar es el fondo del estómago envolviendo, como se ve en la imagen de la fundoplicatura de Nissen. Entonces, es lo que hacemos. Aquí está la imagen, ¿no? La fundoplicatura de Nissen. Ya envolvemos al nivel del esófago, ¿no? Del esófago inferior, ¿ya? Entonces, hacemos como una válvula, en realidad, como una nueva válvula que evita el reflujo de los alimentos hacia el esófago, ¿no? Entonces, es la fundoplicatura de Nissen y generalmente se utilizan antes de realizar este nuevo esfínter, se coloca una sonda o un tubo hacia el esófago que tiene una medida de 50 a 54 French, ¿no? Entonces, y encima de ella se hace esa sutura, ¿ya? Esa sutura para evitar que haya una estrechez del esófago y que probablemente altere el paso del alimento hacia el estómago. Entonces, para evitar eso, se coloca una bujía y sobre esta bujía se va a hacer la sutura de ese fondo gástrico, tratando de cubriendo el esófago, ¿no? Entonces, se puede dejar al paciente con sonda nasogástrica para descomprimir el estómago. Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Algunos cirujanos, dependiendo del tipo de cirugía que se realiza, pueden utilizar como refuerzo una malla, ¿no? Una malla a ese nivel para evitar unas hernias hiatales, ¿no? Entonces, pero esto es ya parte de la técnica quirúrgica, dependiendo del cirujano quien lo realiza. Seguimos con la técnica, ¿no? Las plicaturas pueden ser de 360 grados, ¿ya? Entonces, las de Nissen puede ser parcial, ¿no? 300 o 320, ¿ya? Además que pueden ser una aplicatura flexible, ¿ya? O unas aplicaturas completas, si no, ¿ya? Entonces, dependiendo qué tipo de cirugía se le puede ofrecer a cada paciente, individualizando siempre el cuadro que tiene el paciente, ¿no? No podemos generalizar en el tratamiento, no se los puede hacer aplicaturas completas en todos los pacientes o aplicaturas flexibles en todos los pacientes. O sea, hay que individualizar a los pacientes para ver cuál lo vamos a ofrecer o qué técnica de cirugía le vamos a ofrecer al paciente, ¿no? Entonces, ahí viene otro tipo de fundoplicatura que es la de Tupet, ¿no? Que es la aplicatura parcial posterior de 180 a 270 grados, ¿no? Entonces, ahí está en el diagrama vemos, o en la figura, cómo es la fundoplicatura de Tupet. Entonces, no cubre
en forma completa el esófago con el fondo gástrico, más solamente cubre en forma parcial. Eso es la fundoplicatura de tu PET, que es de 180 a 270 grados, ¿no? También se le puede ofrecer este tipo de cirugía dependiendo el grado de reflujo que tiene el paciente. Otra fundoplicatura es la de DOR, ¿no? La de DOR, entonces solamente se fija en forma parcial el estómago a la cara anterior del esófago, ¿no? Entonces es una aplicatura anterior de 180 grados solamente, ¿no? Entonces es distinta a la fundoplicatura de Nissen, que es de 360 grados, ¿no? Otra técnica es el dispositivo de Lynch. Este anillo de cuentas magnéticas de titanio se coloca alrededor del esófago para reforzar el esfínter esofágico inferior. Como ven en esta imagen, de esa manera evitaría el reflujo hacia el esófago del contenido del estómago, ¿no? Entonces, generalmente podemos usar en pacientes que tienen hernia de hiato mínimo, ¿no? O sin ella. Ah, no existe un estudio que nos diga el beneficio a largo plazo, pero sí a corto plazo aparentemente es más beneficiosa, ¿no? Entonces, este dispositivo de Lynch o anillo de cuentas magnéticas de titanio, entonces se puede colocar también, ¿ya? En pacientes que tienen reflujo biliar o gástrico y además son obesos, diabéticos, alteración de la motilidad esofágica, ¿no? Que tienen alteración de la motilidad esofágica, se puede ofrecer otra cirugía que es la esófago y ayunostomía en Yedezuko, ¿no? Entonces, como vemos en esta imagen, esta es la esófago y ayunostomía en Yedezuko. Entonces se lleva el intestino delgado hacia el esófago, ¿no? Hacia el esófago con una pequeña bolsa gástrica, ¿no? Que presenta ahí en el desnudo. ¿Ya? Entonces, esta cirugía va a permitir el paso del contenido gástrico, del gástrico, ¿no? Y de la vía biliar hacia abajo desde el esófago, evitando los síntomas relacionados con el reflujo. Acá ya no habría reflujo. Prácticamente, si vemos en la imagen, pues viene acá a desembocar la bilis, ¿no? Entonces ya no habría, tendría mucho largo, sería muy largo el trayecto para provocar reflujo. Entonces aquí, este tipo de cirugía tampoco hay reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces es otra opción de procedimiento quirúrgico en este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes que tienen reflujo biliar o gástrico, pacientes obesos, diabéticos, pacientes con alteración de la motilidad esofágica. Entonces, la esofagoyeyunostomía en Yedezuko. Otra técnica que se hace también, que se está haciendo, ¿no? Es esta técnica, la gastroplastía de Codis, ¿no? Los pacientes que tienen un esófago intraabdominal corto, ya corto, entonces se hace este tipo de procedimiento. Vean, se hace una incisión acá, acá, se sutura, y con esto, más o menos a manera de la de Nissen, se envuelve al esófago, se hace una envoltura de 3 a 4 centímetros del esófago, ¿no? Entonces, siempre a través, por debajo de esas bujías, ¿no? Se coloca siempre una bujía para que encima de ella se haga esta envoltura, ¿ya? Para evitar una estenosis. Y después viene en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, complicado, ¿ya? Generalmente estos son un reflujo de larga data. Obviamente va a tener complicaciones esofágicas que requieren tratamiento que va más allá de la cirugía antirreflujo, ¿no? Por ejemplo, una esofagitis más biopsia endoscópica
pueden revelar médicamente, pueden revelar problemas médicamente tratables, como ser candidiasis, procesos infiltrantes, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar una endoscopía, ¿ya? A hacer el diagnóstico de otras enfermedades, ¿no? Entonces, estos pacientes pues no van a aliviar con un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, si tienen otras patologías, no va a aliviar. Entonces, es necesario nomás hacer una biopsia en todas las estenosis para descartar procesos malignos, ¿no? Pues más bien tratarse con dilatación si son benignas, ¿no? Se hacen dilataciones esofágicas, ¿ya? En pacientes con cambios metaplásicos como ser esófago de Barrett, también hay que hacer biopsias, ¿no? De los 4 cuadrantes a intervalos de 1 centímetro para ver si hay una displasia o cáncer en estos pacientes, ¿no? Entonces, eh, es siempre muy importante hacer un diagnóstico más específico para hacer un tratamiento. Ahora hablamos un poco de las hernias, porque vemos que estos reflujos gastroesofágicos, en muchos pacientes van acompañados de hernias hiatales, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen hernia hiatal casi siempre van a tener este reflujo gastroesofágico. Entonces, por esa razón se considera este cuadro, ¿ya? Entonces, generalmente los síntomas más frecuentes que vemos en pacientes que tienen hernias son la pirosis, disfagia, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un estómago intratorácico que puede ser parcial o completo, ¿no? Entonces, es una hernia, se sube prácticamente el estómago hacia el tórax, ¿no? Entonces, el estudio diagnóstico y el tratamiento quirúrgico pueden ser significativamente diferentes a los del reflujo gastroesofágico estándar. Entonces, esto va a depender del grado de la hernia de hiato. Entonces, por ejemplo, las hernias pequeñas, donde la unión gastroesofágica está por encima del hiato diafragmático, pueden manifestarse síntomas clásicos de enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, en estos pacientes, el estudio de diagnóstico y tratamiento pueden ser los mismos, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden requerir el tratamiento similar tanto para la hernia hiatal como para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las hernias que tienen de moderada a grande, las hernias de hiato de moderada a grande, ¿no? Pueden prestar atención al grado de los síntomas relacionados con el componente mecánico frente al reflujo. O sea, probablemente en forma predominante va a ser el componente mecánico en estos pacientes que tienen hernias hiatales de moderado a grande tamaño, ¿no? Entonces, eh, hay que diferenciar siempre este tipo de pacientes, cuál es la sintomatología, ¿no? Si es de tipo mecánico o si es más bien de tipo más reflujo, ¿ya? Entonces puede confundirnos porque suelen tener aparentemente eh, ambos cuadros el mismo síntoma. Entonces, por el reflujo gastroesofágico que presenta, ¿ya? Pero si las quejas son disfagia, alimentos atascados, saciedad temprana, regurgitación, vómitos, entonces lo más probable es que el componente sea mecánico, ¿no? Que sea predominante en estos pacientes. Entonces, hay que darnos cuenta de la sintomatología que presentan estos pacientes, ¿no? Entonces, si puede ser más predominantemente lo mecánico o más predominantemente el reflujo gastroesofágico. Entonces, hay que diferenciar entre estos dos cuadros la sintomatología, ¿no? Perdón.
El diagnóstico. Las pruebas generalmente de diagnóstico a estos pacientes, dependiendo eh, si hay alteraciones de la función pulmonar o, o cardíaca, obviamente hay que realizarlos las pruebas de función pulmonar, pruebas de evaluación cardíaca, si los síntomas se superponen a los síntomas de reflujo o de proceso obstructivo mecánico, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay que hacerlos nomás esas evaluaciones pulmonar y cardíaco. Se puede hacer también las pruebas manométricas, pero con la prueba manométrica hemos indicado que no es posible ver las hernias grandes, por ejemplo. No es posible realizarlos. Entonces, en casos de hernias grandes, evitar las pruebas manométricas. ¿Ya? No es indicativo. Una vez que se reduce la hernia tal, el esófago puede estar corto, puede quedar corto. Entonces, en estos pacientes podemos ver opciones de tratamiento. Uno puede ser la gastropexia, otro puede ser la gastroplastía más fundoplicatura de Colles, lo que hemos visto en esa imagen de la cirugía de Colles, ¿no? Entonces, se les puede dar alternativa de tratamiento, ¿ya? Entonces, estos pacientes van a sentir un alivio cuando el estómago vuelve a colocarse dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Mediante una gastropexia. Pero, sin embargo, pueden tener síntomas de reflujo y quizás pueden requerir un tratamiento médico además de la cirugía, ¿no? Entonces, casi siempre requieren de un tratamiento médico de medicamentos antisecretores. Probablemente los médicos o los cirujanos le ofrezcan al paciente, a todos ellos, una fundoplicatura parcial o flexible, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta de que podría existir una alteración de la motilidad esofágica, ¿ya? Entonces, por esa razón, siempre hay que individualizar a cada paciente. No podemos generalizar en el tratamiento quirúrgico a todos los pacientes hacerles una fundoplicatura de Nissen, ¿no? O una de Tupet o de Doppler. Pues hay que individualizar al paciente para hacer un tratamiento mm, más específico con esos pacientes. Bueno, hasta ahí lo que es los trastornos del reflujo gastroesofágico. Continuamos con lo que son trastornos esofágicos benignos adquiridos y entre ellos tenemos la perforación esofágica, ¿ya? Entonces hay situaciones en que el esófago puede perforarse, ¿ya? Entonces es un trastorno considerado potencialmente mortal, ¿no? Si no se hace un diagnóstico cuanto más antes, ¿ya? Entonces, puede ser mortal este cuadro. La mortalidad es altísimo, de 20 a 30%, ¿no? Pero esto va en función del tiempo transcurrido después de haber presentado la perforación del esófago. Entonces, cuanto más se tarda en el diagnóstico y el tratamiento, pues la morbilidad y mortalidad aumenta en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las causas? Las causas generalmente son perforación iatrógena durante la endoscopía. Esa es la causa más frecuente. Nosotros cuántas veces hemos tenido en el hospital derivados del gastroenterológico, ¿no? Entonces puede ocurrir. Entonces sigue siendo la causa más frecuente, vea, la perforación iatrogénica, ¿no? Entonces puede también hacer perforaciones los vómitos explosivos que presentan los pacientes, como ser en el síndrome de Boerhaave, ¿no? Entonces, esos vómitos explosivos pueden hacer que se rompa el esófago, ¿ya? Y provocar una perforación. Lesiones traumáticas, ¿no? ¿Por qué no? Las lesiones traumáticas por arma blanca, por arma de fuego, ¿ya? Entonces, hasta por, ¿qué se llama? Perdón. Bueno, Hams. La ingestión de cuerpos extraños, ¿no? Entonces,
muchas veces al estar en estado de ebriedad, hemos visto que hacen ingesta de cosas raras, ¿no? Como ser, alguna vez yo he visto marcadores, ¿no? Marcadores que se tragan, no sé por qué, ¿ya? Perforación de un tumor, esto es peor, esto es aún peor, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Hemos dicho que es mejor, tenemos mejores resultados si la intervención es lo más antes posible, ¿no? Dentro de las 24 horas después del acontecimiento, ¿ya? Porque después, cada vez que pasa el tiempo, los resultados de la cirugía son peores, ¿no? Entonces, las perforaciones relacionadas con el cáncer tienen malos resultados, ¿no? Entonces, difícilmente vas a hacer cualquier procedimiento que se realice en estos pacientes, no lo vamos a resolver si está perforado por una causa de cáncer, ¿no? Entonces, la clave en estos pacientes es el reconocimiento temprano en el diagnóstico y realizarlos un tratamiento oportuno. Eso es la clave, ¿no? En casos de sospecha de perforación de esófago, presenta estos síntomas: dolor epigástrico o torácico, dolor en el cuello o la garganta, disfagia, ¿no? Al examen físico puede presentar crepitación en el tórax, el cuello o la cara, hinchazón del cuello, sensibilidad epigástrica, voz nasal, pero a veces los hallazgos de la exploración son normales en estos pacientes, ¿ya? Entonces, toda esa sintomatología puede presentar el paciente, y asimismo al examen físico los signos que podemos ver. ¿Qué otros medios nos pueden hacer un diagnóstico de perforación? El aire cervical en el mediastino, ¿no? Aire abdominal libre, desame pleural o rayos X de tórax, ¿no? En rayos X de tórax, perdón. En un TAC puede observarse un aire en el mediastino, aire o líquido periesofágico, ¿no? Entonces, podemos ver estos con los exámenes complementarios que se los realiza a estos pacientes. El mecanismo de lesión, el mecanismo de lesión puede ayudarnos muchísimo, ¿no ve? Entonces, puede indicarnos inclusive un diagnóstico más preciso. Entonces, el mecanismo de lesión, conocer el mecanismo de lesión en estos pacientes es importante, principalmente en los que sufren trauma, ¿no? Trauma en columna, en región de columna cervical o cuello. ¿Qué exámenes se los puede ofrecer? Se los puede ofrecer un esofagograma con bario, que es un estándar para el diagnóstico, ¿ya? Entonces, nos puede mostrar una perforación esofágica. Entonces, el esofagograma con bario, ¿ya? Es importante. Una TAC con administración oral de contraste se puede hacer, nos puede ayudar igual, ¿no? A hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, pero si los estudios son normales, ¿no? Y el nivel de sospecha es alto, probablemente hay que solicitar que se les haga otro examen, como ser la laringoscopía directa o endoscopía, ¿no? Siempre viendo la sintomatología del paciente, ¿ya? Entonces, no está exenta de realizarse a estos pacientes una laringoscopía, una endoscopía, ¿no? Entonces, es importante eso. Se cree que cuando hacemos cualquier procedimiento de diagnóstico, ¿no? En perforaciones pequeñas, más bien que en lugar de mejorarlos, en lugar de ayudarlos a estos pacientes, probablemente los perjudiquemos más. ¿Por qué? Porque probablemente los agravemos esa perforación pequeña en una perforación más grande. Entonces, también hay que tener cuidado en hacer cualquier estudio
en estos pacientes, ¿no? Entonces, lo mismo, hecho el diagnóstico definitivo, las opciones terapéuticas van a ser independientes del individuo. O sea, cada paciente se maneja en forma individual a través de un equipo de cirujanos experimentados. Existe esta tabla, la tabla de puntuación de la perforación esofágica de Pittsburgh, ¿no? Que van a estar en relación con la mortalidad y duración de la estancia y días hospitalarios. Entonces, dependiendo del grado de lesión, de morbilidad y mortalidad, entonces va a depender mucho la estadía del paciente en el hospital, ¿no? Los principios de tratamiento después del diagnóstico comprenden 4 cosas. Tratamiento de la contaminación, ¿ya? Drenaje local amplio, control de origen, acceso para la nutrición enteral. Entonces vamos a ver qué es lo que hacemos en estos pacientes, ¿no? Entonces, cuando son pequeñas perforaciones con desame del contenido, ¿no? Y no hay acumulación de líquido en el mediastino de tórax, la contaminación podría ser mínima, ¿no? Mínima. Entonces, en estos casos probablemente no requiera ningún tratamiento quirúrgico, ¿ya? ¿Qué hacemos en estos pacientes como tratamiento? Obviamente, al ser perforación del esófago, hemos dicho que puede sobreinfectarse aún más, ¿no? Entonces, utilizamos antibióticos de amplio espectro, podemos utilizar antifúngicos, ¿no? Fúngicos, con duración dependiendo del tiempo de infección que tiene el paciente. Podemos hacer un drenaje con sondas torácicas, ¿no? Cuando hay desames, principalmente desames pleurales, ¿no? Entonces, podemos realizar sondas torácicas, drenajes, ¿no? Se puede hacer también drenajes guiados radiológicamente, ¿ya? Entonces, se puede ofrecer una toracoscopía o lavado torácico, ¿no? Actualmente hacen mucha toracoscopía, al igual con el equipo de laparoscopio, ¿ya? Entonces, irás lavado, ¿no? Se puede hacer decorticación, dependiendo del tiempo de duración del desame, ¿no? Entonces, podemos ofrecerle al paciente el drenaje torácico a través de tubos pleurales o toracoscopía a través del videolaparoscopio. ¿Qué más vamos a hacer? Control del origen también debemos de ver, dependerá del estado del paciente, pues si el paciente es un paciente con desnutrición, pues probablemente sea peor su cuadro, empeore su cuadro, ¿no? La gravedad y la localización de la perforación y la experiencia del cirujano. Entonces vean que influye de alguna manera el estado del paciente, la gravedad y la localización de la perforación y la experiencia del cirujano para manejo de estos pacientes. Existe lo que es el tratamiento endoluminal o endoprótesis, ¿no? Con endoprótesis. Se está volviendo muy popular, ¿no? Con buenos resultados cuando se utiliza en pacientes apropiados, ¿no? Entonces, perforaciones pequeñas, recientes, mínimo, contaminación, da lugar a colocarse una endoprótesis. Entonces, a través de la endoprótesis podemos resolver estos cuadros de perforación esofágica. En relación a la técnica quirúrgica, el abordaje depende de la localización del desame, obviamente. Las perforaciones altas, por ejemplo, abordan a través de una incisión en el lado izquierdo del cuello, las medioesofágicos a través de una toracotomía derecha, el esófago distal puede hacerse una toracotomía izquierda o una laparotomía exploratoria a nivel del abdomen para llegar hacia la parte del esófago distal.
Los estudios radiológicos, ¿no?, con desame en el lado derecho o izquierdo pueden modificar el abordaje. Entonces, si en la radiografía vemos que el paciente tiene un desame derecho, pues se colocará en el lado derecho, y si es izquierdo, se colocará en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, y los abordajes mínimamente invasivos, vale decir, por vía laparoscópica, actualmente son una opción muy importante, dependiendo obviamente de la habilidad del cirujano. Pues, ¿qué vamos a ver con este tipo de abordaje? Vamos a identificar la zona de perforación, evaluación continua con la miotomía para exponer la lesión, desbridamiento de los tejidos desvitalizados, evaluar la extensión de la lesión, consideraciones para su reparación. Entonces, nos ayuda mucho lo que es la cirugía mínimamente invasiva. Tenemos también que ver cualquier signo de obstrucción en estos pacientes, como ser la acalasia, estenosis o tumores, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de resolver la perforación, tenemos que resolver estos cuadros. Entonces, sería lo más adecuado. Si no se resuelve este tipo de cuadros al mismo tiempo, entonces probablemente la perforación no se va a curar, ¿ya? Entonces, esa es la indicación que se le debe realizar al paciente. Y en lesiones pequeñas con tejido sano, pues en estos pacientes puede separarse en dos capas, cubriendo con un colgajo de músculo intercostal, grasa pericárdica o pleura o epiploma. Entonces, dependiendo del tamaño de la perforación. Si son lesiones extensas con zonas desvitalizadas, suelen tratarse mediante fistulización controlada con sonda en T, ¿no? No sé si han visto la sonda en T, es una sonda de caucho que se va a colocar hacia la perforación del esófago. ¿Para qué? Para salga por ahí toda la mucosa que produce el esófago. Y los defectos grandes o desvitalizados, ¿qué se les puede ofrecer? Se les puede ofrecer una exclusión del esófago, ¿no? Creación de una sonda de esofagostomía cervical y gastrostomía para alimentación, ¿ya? Planificación de una reconstrucción futura mediante una esofagectomía con conducto gástrico de colon o intestino delgado, ¿no? Entonces, se les puede ofrecer esas opciones de tratamiento quirúrgico, ¿no? En estos pacientes, la sonda de gastrostomía y eyunostomía de alimentación van a ser muy importantes, ¿no? Porque si tienen una perforación esofágica, no le vas a dar dieta por vía oral, ¿no ve? Entonces, hay que buscar otras alternativas, como ser la gastrostomía y la yeyunostomía de alimentación. Pasamos a lo que son la ingestión de cáusticos, ¿no? A la ingestión de cáusticos, pues la mayoría se producen en niños por ingesta accidental. En adultos es más con intento de suicidio, ¿ya? El patrón de lesión va a variar, ¿no? Puede ser superficial o de un segmento corto, o puedes tomar mayor cantidad de segmento, puede provocar necrosis inclusive de todo el espesor del tubo digestivo, dependiendo de qué tipo de cáusticos va a ingerir este paciente. Entonces, los factores que afectan a la extensión de la lesión son el pH, el volumen, la duración de la exposición, ¿no? Entonces, la evaluación y el tratamiento después de la ingestión son difíciles y requieren experiencia y buen juicio, ¿ya? En la evolución inicial inmediata debe participar un cirujano, ¿ya? Entonces, al examen físico puede haber deterioro de las vías respiratorias, puede presentar disnea, babeo, estridor, ronquera. Es probable que sea necesario intubación endotraqueal en estos pacientes, ¿no? A través de una broncoscopía, ¿ya? También podría realizarse una cricotiroidotomía, ¿no? Por el peligro de no poder tener una ventilación adecuada, ¿ya? Entonces, para asegurar la vía respiratoria, ¿ya? Entonces, podemos colocar una sonda nasogástrica, orogástrica. Entonces,
de alguna manera pueden ayudar, ¿no? La evacuación posterior debe incluir, la evaluación posterior debe incluir estudios radiográficos para ver si hay una probabilidad de una neumonía, ¿no? Entonces, un ataque de tórax y abdomen con administración oral e intravenosa de medios de contraste, seguido de un estudio con bario, ¿ya? Esto para ver si hay una probabilidad de estenosis esofágica en estos pacientes. La evaluación continúa en quirófano, ¿no? Es muy excepcional la evaluación endoscópica del grado y extensión de lesión. Entonces, se recomienda hacerlo pronto cuando llegan al hospital y el riesgo de perforación aumenta después de 48 horas, ¿no? Entonces, la ingesta de cáusticos puede hacer perforaciones de esófago. Endoscopios pediátricos útiles para minimizar la insuflación y la tensión mecánica. La endoscopía no debe atravesar la zona de lesión circular. ¿Por qué? Por el riesgo de perforar a estos pacientes con este procedimiento, ¿no? Importante tener en cuenta la localización y el grado de lesión en todas las áreas porque suele ser necesarias evaluaciones posteriores. Entonces, este es un esquema de clasificación para la ingestión de cáusticos, ¿no? Entonces, mediante los hallazgos endoscópicos podemos clasificar en grados de lesión. ¿Ya? Está en su libro de Savingstone, pueden verlo allí. A todos los pacientes se les debe colocar, sí, antibióticos de amplio espectro, ¿no? Entonces, podemos hacer también una endoscopía a los 48-72 horas para evaluar si existen signos de empeoramiento de la lesión, ¿no? Entonces, posteriormente, repetir la evaluación clínica, porque con frecuencia, si se produce un deterioro en cualquier momento, debe iniciarse inmediatamente un estudio de diagnóstico e intervención quirúrgica, en la que sea indicado. La cirugía puede variar desde una endoscopía para colocar sondas de gastrostomía y ayunostomía. Hemos dicho esto para la alimentación, porque un paciente que tiene lesionado el esófago no va a poder tener ingesta normal o adecuado a través de la vía oral. Entonces, por esa razón, se les sugiere realizar al cirujano una gastrostomía o ayunostomía. También se le puede ofrecer una esofagectomía, ¿ya? Entonces, excluir el esófago, una gastrectomía, ¿no? Y la resección del intestino delgado con derivación proximal y sonda de alimentación, ¿no? Probablemente esto va a durar meses de recuperación y el uso de conductos de colon y el intestino delgado podría ser probablemente indicado en este tipo de pacientes para llevar hacia el esófago y resección del lugar dañado. A largo plazo, ¿qué complicaciones pueden provocar estos pacientes? Pueden provocar una estenosis, ¿no? Que probablemente va a requerir dilataciones repetidas en el gastroenterológico, ¿ya? Puede provocarnos unas fístulas que requieren intervenciones quirúrgicas, ¿no? O puede también puede haber cáncer de esófago, ¿ya? Entonces, en estos pacientes va a aumentar el riesgo. No se recomienda el uso de corticoides de forma habitual, ¿no? Entonces, la dilatación temprana, los endoprótesis esofágicas y otras medidas complementarias deben considerarse en cada caso individual. Entonces, el tratamiento siempre va a depender del tipo de cáustico, del tiempo, de la exposición que ha tenido a esta sustancia, ¿no? Entonces, también las complicaciones va a depender mucho de eso. Por último está la ingestión de cuerpos extraños, ¿no? Chicos, ¿estamos en hora o puedo terminarlo o retornamos a las 8 para terminarlo? Porque yo mañana no voy a poder, tengo turno 24 horas y me gustaría terminarlo, ya no falta mucho. Podríamos hacerlo a las 8, doctor, porque ahora tenemos medicina interna. Ya, entonces quedaremos acá y lo continuamos y lo terminamos a las 8, que ya no es mucho, ¿ya?
Está bien, doctor. Por favor, quedamos entonces aquí. Ya les toca entonces pasar medicina interna. ¿Ya? Nos vemos a las 8, por favor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.